¿En cuáles casos un revisor fiscal deberá abstenerse de revelar algunas cuestiones claves en su dictamen? A veces hay inquietudes sobre la NIA 701 en cuanto a las cuestiones claves. Y la inquietud se centra en, bueno, ¿cómo me afecta? ¿Debo yo presentar cuestiones claves? ¿Debo tenerlo en cuenta? ¿Cómo afecta el dictamen como revisor fiscal? Entonces, esta pregunta la vamos a responder con algo de antesala para, digamos, crear ese contexto de esa generalidad y posteriormente mirar en qué casos eh, pues me debo abstener de incluir una cuestión clave. Entonces, lo primero es, recordemos que una cuestión clave de auditoría son asuntos que a juicio del revisor fiscal, del auditor externo, digamos que tienen mayor significatividad en la auditoría. O sea, es un aspecto o un asunto que yo debo considerar en mi planeación, en la ejecución de mis procedimientos. No necesariamente deben hacer mención a un error, no necesariamente hacer mención a un riesgo significativo, aunque en la mayor parte los riesgos significativos constituyen una cuestión clave, pero no todas se deben considerar como una cuestión clave bajo NIA 701 para incluir en nuestro dictamen. Entonces son aquellas de mayor significatividad, son, por decirlo de alguna forma, son como los asuntos fuera del transcurso normal de las operaciones o que ameritan que mi auditoría centre la atención ahí. ¿Listo? Bajo ese entorno, entonces, NIA 701 me aclara o me requiere que esas deben ser tomadas de lo que yo comunico a la administración. Entonces, recordemos que nosotros comunicamos las cuestiones a la administración y de ahí salen las más significativas o de mayor significatividad para considerarse como cuestión clave. Entonces, ¿a quién aplica? Que es la pregunta que normalmente se hace. Entonces, aplican a contadores, a revisores públicos, por favor, a revisores fiscales, por contadores públicos independientes que emitamos informes sobre estados financieros de entidades del grupo 1, ¿listo? Que coticen entidades estatales que en algún momento les aplique este marco normativo de empresas que cotizan en bolsa y a las entidades que por disposiciones legales clasifiquen como de interés público. Bien, ahora eso no quiere decir que el resto que no cumpla con estos aspectos no puedan aplicar NIA 701. Claro, lo pueden hacer de forma voluntaria. Entonces, ahora sí, hay algo también que tener en cuenta. Una cuestión clave no la incluyo yo para suplir una opinión modificada o una opinión calificada, una opinión adversa, no. O sea, yo incluyo una cuestión clave para que los usuarios de los estados financieros comprendan o ayuden a comprender mi informe. ¿Listo? Les ayuda a comprender mi informe. Para eso la incluyo yo. Para decirles, mire, yo tuve especial cuidado en estos y estos aspectos. ¿Listo? Entonces, en ningún momento si hay una calificación, una opinión modificada, yo la puedo reemplazar por la mejor cuestión clave que incluya, no puede ser reemplazada. Y aquí ya no vamos entrando pues a la pregunta como tal. Entonces, me dice, mire, cuando hay una cuestión o un asunto que dé lugar a una opinión modificada, no la vaya a incluir como una cuestión clave de auditoría. O sea, no la vaya a tener en cuenta bajo NIA 701. ¿Por qué? Porque entonces daría un mensaje adverso, un mensaje confuso. Entonces, claramente, si es una cuestión clave, no es un error propiamente. Entonces, si yo lo voy a incluir como un excepto por, es allá. Aplico NIA 705. Pero si no, no es un excepto sino que se genera para hacer mi trabajo de auditoría, para enfocarme mejor en mi trabajo de auditoría o dar prioridad en las actividades, ahí sí tengo en cuenta la NIA 701. Bien. Ahora, hay cuestiones que por su naturaleza son claves. Perdón, doctor Bien. Roberto, solo por Sí. verificar, no estamos viendo su pantalla. ¿Listo, doctor? Ah, gracias. Yo creí, dame un segundo, yo voy a mirar un momentico entonces que no estoy compartiendo adecuadamente. Permítame un momentico. Gracias por la aclaración. Me dicen por favor si aquí, cuando yo hago esto, ahí sí aparece mi pantalla. Perfecto, doctor Roberto, ya estamos viendo Mil las gracias. cuestiones Muchas gracias. claves. Creo que fue un tema de compartir pantalla que me quedó pegado ahí.
Listo, entonces comentaba que hay situaciones que pueden ser claves en auditoría, ¿cierto? Que generan una opinión modificada, pero que yo la incluyo allá, en ese párrafo de la opinión, y no la incluyo en la NIA 701, en un párrafo independiente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora sí vamos a mirar. Entonces, la NIA 701 me dice que hay cuestiones que no se incluyen, así sean claves, no se incluyen en el informe de auditoría. Entonces dice, el auditor describirá cada cuestión en el informe de auditoría, excepto cuando, aquí viene entonces, las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente esa cuestión, bien sea porque va en contra del buen nombre, de pronto un derecho fundamental, bien sea porque constituye unos derechos de autor, derechos de marca, derechos, cualquier tema que por ley no pueda ser divulgado de forma abierta, entonces ahí yo me abstengo. O me considera una parte B, un literal B, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, como auditor yo determine que no se debe comunicar en esa cuestión clave en el informe de auditoría porque tiene consecuencias adversas. Dice, porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo sobrepasarían los beneficios del interés público que dicha cuestión o comunicación tendría. ¿Listo? Ahora, claramente que si eso ya está revelado en los estados financieros, en la nota de estado financiero, pues no aplicaría este párrafo B. Pero básicamente es, si yo hago un juicio a mi criterio, a mi análisis, y digo que eso perjudicaría más que el beneficio que otorga a los usuarios de los estados financieros, pues no la incluyo. ¿Eso a qué me lleva? Pues que en aspectos legales, vamos a la primera parte, entonces, en las disposiciones legales, un ejemplo, dice, esto lo da NIA 701 literalmente, dice, las disposiciones legales o reglamentarias pueden prohibir la forma de expresar cualquier comunicación pública que pueda perjudicar a la investigación de un acto ilegal o presuntamente ilegal llevado a cabo por la autoridad competente. Pues mire que si me dice, si hay un aspecto fundamental, un aspecto clave, que entorpezca una investigación, no la podemos incluir ahí. No vaya a ser que le dé pistas a la contraparte para que se salgan por la tangente. Entonces, esa puede ser uno de los ejemplos. ¿Listo? Cuestiones relacionadas con el blanqueo de capitales. Entonces, hay una cuestión clave y si yo la divulgo, puede entorpecer esa investigación que está llevando la UIAF. Entonces, ahí ya no la entraría a divulgar. Puede ser que por criterio o juicio profesional lo determine o porque la ley me lo prohíba explícitamente. Y en cuanto al párrafo B, ahí digamos que debo considerar un asesoramiento jurídico. Si yo creo que hay una implicación, dejar en mis papeles de trabajo el por qué no se incluye, manifestar a la administración, obtener declaraciones de la administración y sobre todo apoyarme jurídicamente para evitar de pronto que tenga unas consecuencias en contra para la misma profesión o para la misma empresa. Es las únicas dos alternativas que tengo para no incluirlas. De resto, deben ser incluidas sí, como decía al comienzo, estoy obligado para empresas que cotizan, para empresas del sector público que sean consideradas dentro del marco de emisores de valores. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video